En las antiguas escrituras de la Biblia, Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. entre las crónicas de los reyes, los relatos de los profetas y las historias de los héroes, se encuentra una figura cuya presencia es como un susurro misterioso, uno que no ha dejado de resonar a través de los siglos. Ese nombre es Mefiboset. A pesar de la amplia fama de otras figuras bíblicas, la historia de Mefiboset permanece oculta, casi en las sombras, aguardando pacientemente ser revelada. Su nombre se repite a lo largo de los años, pero la esencia de su vida se encuentra sumida en los pliegues del texto, esperando ser entendida por aquellos que busquen más allá de lo evidente. ¿Quién fue Mefiboset y por qué su historia se entrelaza con secretos que han perdurado a lo largo del tiempo? Hoy nos adentramos en su relato, desvelando cada faceta, cada misterio que lo envuelve. Te invito a que te suscribas al canal y le des like a este video para ayudarnos a compartir este conocimiento con más personas, que también querrán descubrir esta fascinante historia. ¿Quién fue Mefiboset? Los relatos que nos hablan de Mefiboset se encuentran en el segundo libro de Samuel, dentro del Antiguo Testamento. Sin embargo, es importante destacar que, aunque su nombre es reconocido por algunos, Mefiboset no es un rey que haya dejado su huella en los anales de la historia de Israel, ni un profeta que haya guiado al pueblo. Tampoco un guerrero cuya espada haya empapado la tierra en sangre. Mefiboset era, más bien, un hombre que provenía de una familia con un linaje real, pero cuya vida nunca fue definida por su ascendencia, sino por circunstancias que escapaban a la gloria de su sangre. Su vida está marcada no solo por su conexión con la realeza, sino también por una condición física que hizo de él una figura aún más singular y menos comprendida. Mefiboset es, en esencia, el nieto del imponente rey Saúl, cuyo reinado comenzó con gran promesa, pero que pronto se desmoronó bajo la sombra de sus propias decisiones. Saúl es conocido por su gran estatura y su temprana victoria sobre los enemigos de Israel, pero su vida estuvo plagada de conflictos internos, celos y la desobediencia a los mandatos divinos. Saúl, cuya presencia era temida, dejó un legado marcado por el triunfo y la tragedia. Sin embargo, el hecho de que Mefiboset fuera su nieto otorga a su historia una capa más compleja, un telón de fondo que enmarca el drama humano de un hombre que no puede escapar del peso de su legado. El rey Saúl. Antes de sumergirnos en los detalles de la vida de Mefiboset, es esencial comprender el trasfondo de su abuelo, el rey Saúl, un hombre cuya figura fue tan imponente como controversial. Saúl no solo fue el primer rey ungido por Dios para gobernar a Israel, sino que su ascenso al trono estuvo marcado por una serie de eventos prodigiosos que convencieron a muchos de que su reinado sería el inicio de una nueva era para el pueblo de Dios. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por tensiones internas y decisiones fatales que lo alejaron de la voluntad divina. Saúl fue un hombre que, al principio, parecía tener todo el potencial para liderar a Israel hacia una era de prosperidad y unidad, pero sus decisiones impulsivas, su inseguridad y su desobediencia a las instrucciones divinas lo llevaron por un camino de perdición. A pesar de ser un líder poderoso, Saúl fue incapaz de manejar las pruebas que vinieron con el trono, lo que finalmente lo llevó a una caída trágica. Este trasfondo es crucial para entender el entorno en el que Mefiboset creció. Aunque no ocupó el trono de Israel, la sombra del reinado de Saúl estuvo siempre presente, pesando sobre él, sobre su familia, sobre su historia. Mefiboset no fue solo el nieto de un rey, su existencia estuvo marcada por los ecos de un reinado que se desmoronó, y su vida reflejó, de alguna manera, el dolor y la incertidumbre que aquejaban a la casa de Saúl. A medida que exploramos la vida de Mefiboset, descubriremos que su historia va más allá de la conexión con una familia real. Es una historia de sufrimiento, superación y una búsqueda de dignidad en un mundo que, a menudo, no tiene misericordia para los que nacen en circunstancias difíciles. La complejidad de su vida nos muestra que, a veces, la verdadera fuerza de un hombre no reside en la sangre real que corre por sus venas, sino en cómo enfrenta las adversidades que le impone el destino. A medida que avanzaba el reinado de Saúl, una sombra oscura comenzó a envolver su liderazgo, y el resplandor de su autoridad se fue apagando lentamente.
Su constante desobediencia a las instrucciones divinas, ignorando repetidamente las órdenes claras de Dios, provocó que el favor celestial se apartara de él, como un viento que se disipa al caer la noche. La pérdida gradual de ese favor no solo fue reflejo de sus fallas como líder, sino también de su lucha interna contra la voluntad divina. Dios, en su infinita sabiduría, no abandonó a Israel, sino que tomó una decisión definitiva. Buscaría un nuevo líder, alguien que tuviera un corazón dispuesto a seguir sus caminos, alguien capaz de guiar al pueblo de Israel con sabiduría, justicia y fidelidad. Así es como entra en escena David, el joven pastor de Belén, cuyas manos, hasta ese momento, estaban más acostumbradas a manejar el cayado de ovejas que la espada de un rey. Sin embargo, la Biblia no ve a David simplemente como un pastor. Lo ve como alguien con una gran devoción y una lealtad inquebrantable hacia Dios, un hombre que demostraba una fe genuina y una sinceridad rara. El título hombre conforme al corazón de Dios va más allá de un simple elogio, refleja la esencia misma de la naturaleza de David. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. Su corazón, moldeado por la humildad y la dependencia de Dios, era exactamente lo que Israel necesitaba para superar los desafíos venideros. Fue a través de la guía del profeta Samuel, a pedido de Dios, que David fue ungido para ser el próximo rey de Israel. No obstante, esa unción no lo elevó inmediatamente al trono. Fue el primer paso de un viaje marcado por el dolor, los desafíos y las pruebas constantes. Aunque fue ungido, David no fue colocado de inmediato en el trono. De hecho, los años siguientes de su vida fueron dedicados a sobrevivir a los ataques de Saúl y sus aliados, quienes veían en David una amenaza para su estabilidad. Saúl, consumido por el miedo y la paranoia, comenzó a ver en David no solo al hombre elegido por Dios, sino al enemigo que debía ser erradicado. Este temor se convirtió en el combustible que alimentó la persecución implacable contra David. La historia de Saúl es, por tanto, un triste retrato de lo que sucede cuando el poder se gobierna por la inseguridad y el orgullo, en lugar de estar guiado por la confianza en Dios. La inseguridad de Saúl lo llevó a cometer graves errores, lo que finalmente resultó en el declive de su liderazgo. David, por otro lado, nunca reaccionó con venganza, nunca levantó su espada contra el hombre que una vez fue su rey, porque, a pesar de que Saúl era una figura imperfecta, David sabía que su lucha no era contra Saúl, sino contra las fuerzas que lo habían corrompido. Es en este contexto de intriga, persecución y traición donde surge la figura de Jonatán, hijo de Saúl. El pacto de lealtad entre Jonatán y David es uno de los momentos más conmovedores de la Biblia. Aunque Jonatán era hijo del rey Saúl, no permitió que la convención o las expectativas de su padre lo guiaran. Vio en David algo raro, no un rival, sino un hermano de alma, alguien que merecía su confianza y amistad. La amistad entre ellos, forjada en medio del caos y del conflicto, estuvo marcada por una promesa de fidelidad inquebrantable. En un momento donde la lealtad de muchos estaba desmoronando, Jonatán tomó una decisión que desafiaba no solo las expectativas de su propia familia, sino también las fuerzas políticas que lo rodeaban. El pacto que hicieron no solo fue una promesa entre amigos, sino un compromiso profundo de honor, algo que trascendía cualquier lealtad política o real. Este pacto, tan bello como valiente, habla de un amor que va más allá de las circunstancias y del contexto inmediato. Es un amor que no se define por las ventajas que la amistad pueda traer, sino por la pureza de los sentimientos y el compromiso de mantener la verdad y la justicia, sin importar los peligros que surjan en el camino. La amistad de Jonatán y David, además de ser una lección de lealtad y honor, también nos enseña sobre lo que realmente significa amar al prójimo en tiempos de adversidad. Refleja la verdadera amistad, una que sobrevive a todas las dificultades, una que se mantiene firme, incluso cuando el mundo a su alrededor está cayendo. Jonatán,
hijo de Saúl, y David, aunque procedentes de familias y estatus sociales completamente diferentes, forjaron una amistad profunda y sincera, basada en el reconocimiento mutuo del propósito divino. Jonatán, al reconocer la unción de Dios sobre David, no solo aceptó su destino como futuro rey de Israel, sino que se comprometió de manera solemne a apoyarlo. Fue entonces cuando Jonatán, en un acto de fe y lealtad, hizo un pacto con David, sellando una alianza que perduraría más allá de las adversidades y peligros que se presentarían en su camino. Este pacto no solo reflejaba una promesa personal, sino un compromiso de apoyo mutuo que también abarcaría a sus familias. Jonatán, consciente del destino trágico que su familia podría enfrentar, juró proteger a David de la ira de su propio padre, el rey Saúl, quien veía a David como una amenaza. Por su parte, David prometió cuidar y mostrar bondad a los descendientes de Jonatán, sin importar las circunstancias. Este pacto, sellado ante Dios, se convirtió en un testimonio eterno de una amistad basada en principios más allá de la realeza, una amistad que desafiaba las expectativas y los límites impuestos por el poder. Años después, la tragedia golpeó a la familia de Saúl de manera inesperada y brutal. En una batalla crucial contra los filisteos, Saúl y Jonatán, padre e hijo, encontraron su fin en circunstancias dramáticas, como se relata en el primer libro de Samuel, capítulo 31. La batalla tuvo lugar en el monte de Gilboa, un lugar que se convirtió en el escenario de una de las derrotas más dolorosas para Israel. Saúl, atrapado en una situación desesperada, con su ejército completamente rodeado por los filisteos, reconoció que la derrota era inminente. Temiendo ser capturado por sus enemigos y humillado, Saúl decidió poner fin a su vida. En un acto de desesperación y dignidad, se arrojó sobre su propia espada, eligiendo la muerte antes que caer en manos de los filisteos. Jonatán, por su parte, también murió en esa misma batalla, en circunstancias igualmente trágicas. Durante el feroz combate, fue abatido por los filisteos. La muerte de estos dos hombres, Saúl y Jonatán, no solo representó la pérdida de un rey y su hijo, sino que marcó un giro drástico en la historia de Israel. Su fallecimiento puso fin a una era de conflicto y realeza, y abrió la puerta a la ascensión de David al trono. Este trágico desenlace, aunque doloroso, fue el inicio de un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Israel, uno que estaría marcado por los desafíos y las victorias de un nuevo rey, ungido por Dios, que traería consigo una era de unidad y transformación para el pueblo elegido. Este cambio, impulsado por la tragedia, no solo redefinió la estructura política de Israel, sino que también dejó un legado en la narrativa bíblica, el principio de que, incluso en la pérdida más dolorosa, siempre hay un propósito divino, y a veces, la muerte de un hombre puede ser el catalizador para el florecimiento de una nueva era. La relación entre David y Jonatán, con su pacto de lealtad, queda grabada como un ejemplo eterno de cómo la verdadera amistad puede trascender los momentos más oscuros de la historia, y cómo los lazos de lealtad, amor y honor siguen siendo relevantes incluso en medio de la tragedia. Ahora, como rey de Israel, David estaba decidido a honrar el pacto que había hecho con su querido amigo Jonatán. Era un compromiso que iba más allá de las palabras, algo que formaba parte de su ser y que no podía ser ignorado. En su corazón, David deseaba cumplir con su promesa, pero para ello necesitaba encontrar a alguien de la casa de Saúl a quien pudiera mostrarle bondad, alguien que aún estuviera vivo y que mereciera esa gracia. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Su búsqueda lo llevó hasta Mefiboset, el hijo cojo de Jonatán, quien se encontraba en una situación vulnerable, lejos de los lujos y las comodidades del palacio real. Mefiboset vivía en Lodebar, una región remota, apartada de las miradas del poder y de la corte real. Este lugar, alejado de la capital, seguramente fue elegido por Mefiboset para escapar de la persecución que inevitablemente recaería sobre él debido a su linaje. Después de la muerte de su padre y su abuelo, Mefiboset se encontraba solo, desamparado y atrapado en una situación precaria, sin recursos y sin apoyo. El destino lo había dejado en una posición de vulnerabilidad,
y la vida que llevaba no era más que una supervivencia diaria, lejos de las esperanzas de una vida mejor. Además de esta tragedia familiar, Mefiboset portaba una discapacidad física, algo que, en aquellos tiempos, no solo representaba una limitación física, sino que lo condenaba a una vida de exclusión y marginación. Según el segundo libro de Samuel, Mefiboset era cojo de los pies, una condición que, aunque aparentemente trivial para algunos, jugó un papel crucial en la forma en que su historia se desarrolló. Esta discapacidad no fue el resultado de una enfermedad o un mal nacimiento, sino que fue consecuencia de un accidente en su niñez. Durante una huida precipitada, su ama lo dejó caer accidentalmente, provocando un daño irreversible en sus pies. Esto lo dejó incapaz de caminar correctamente y lo convirtió en dependiente de otros para poder moverse, lo que solo empeoró su situación en una sociedad que veía la discapacidad como una desventaja social. En una época en la que las personas con discapacidades eran frecuentemente ignoradas o incluso rechazadas, Mefiboset vivió en la sombra, sin esperanza de una vida mejor. La marginación era común, y las personas como él, incapaces de contribuir físicamente, eran fácilmente olvidadas. Sin embargo, el corazón de David estaba lleno de gracia, y lejos de ver en Mefiboset un obstáculo o una carga, lo vio como una oportunidad para cumplir con su promesa de lealtad hacia Jonatán. En lugar de castigar o ignorar a Mefiboset, David ordenó que lo trajeran ante su presencia. Lo que sucedió a continuación fue profundamente conmovedor. En lugar de buscar venganza o tomar represalias por la enemistad entre Saúl y él, David mostró un acto de generosidad inusitado, algo que transformaría la vida de Mefiboset para siempre. David, lejos de tratar a Mefiboset como una amenaza o un símbolo de la casa de Saúl, lo recibió con una actitud de gracia, mostrando la bondad de Dios y su fidelidad al pacto que había hecho. Este acto de generosidad no solo fue un acto de misericordia, sino también un testimonio del carácter de David como rey, un hombre que, a pesar de tener el poder para destruir a aquellos que podían desafiar su reinado, eligió la gracia en lugar de la venganza. Este gesto de David no solo cambió la vida de Mefiboset, sino que también marcó un hito en la historia de Israel, mostrando cómo el verdadero liderazgo se basa en la misericordia, la lealtad y el amor hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados. David, ahora como rey de Israel, había alcanzado un punto en su reinado donde los actos de generosidad y fidelidad no solo reforzaban su liderazgo, sino que también reflejaban su carácter y la forma en que entendía su relación con Dios y con los demás. Al cumplir su promesa a Jonatán, David demostró que la verdadera grandeza no se encuentra en la conquista de territorios o en el poder, sino en el cumplimiento de las promesas hechas a los amigos y en la restauración de lo que se había perdido. Este acto de gracia fue más allá de lo material. David no solo devolvió las tierras que le pertenecían a Mefiboset, sino que lo elevó a un lugar en la mesa real, dándole acceso a los privilegios de la corte, a la protección del rey, y lo más importante, a una identidad restaurada dentro de una sociedad que lo había marginado por su discapacidad. Este gesto fue un testimonio de que la gracia no está limitada por las circunstancias ni por el pasado de una persona. Al invitar a Mefiboset a sentarse en su mesa, David no solo lo acogió como un miembro más de su familia, sino que simbolizó la restauración de la dignidad de alguien que había sido tratado como un paria. Mefiboset, que había vivido en la oscuridad y la sombra de la historia, ahora era parte de una narrativa de honra, dignidad y gracia, una narrativa que trascendía su linaje y su limitación física. El nombre de Mefiboset, con su raíz hebrea, refleja profundamente este proceso de restauración. La primera parte de su nombre, Mefim, que significa abrir o quitar la vergüenza, no solo hace referencia a su situación física, sino también a su liberación de las cargas emocionales y sociales que lo habían definido. La vergüenza que había sido impuesta sobre él, a través de su discapacidad y su linaje, fue removida por la bondad de David. Mefiboset, que en su infancia fue marcado por el accidente que le dejó cojo, ahora se veía liberado no solo de su condición física, sino también de la vergüenza que a menudo se asocia con la discapacidad en sociedades históricas. En lugar de ser una figura de lástima o de desdén, se convirtió en un símbolo de la redención, de la restauración y del poder transformador de la gracia. La segunda parte de su nombre, Bochet, que significa vergüenza o confusión, refleja la profundidad de la marginación que Mefiboset había experimentado. La vergüenza asociada con su caída accidental y su discapacidad lo había marcado de una manera que lo colocaba en una posición de vulnerabilidad extrema dentro de la sociedad israelita de su tiempo. Sin embargo, al restaurar su posición y al devolverle su herencia, David le ofreció más que un simple gesto de bondad, le dio la oportunidad de vivir sin el peso de la vergüenza que lo había perseguido. Le ofreció un futuro donde la vergüenza no definiría quién era, sino que sería su lealtad, su dignidad y su valor lo que determinarían su destino. Este acto no solo restauró la vida de Mefiboset en términos materiales, sino que también demostró que la gracia divina tiene el poder de quitar la vergüenza, independientemente de las circunstancias previas.
En la vida de Mefiboset, vemos cómo la fidelidad a las promesas y la bondad genuina pueden cambiar el curso de una historia, rescatando a una persona de la oscuridad y trayéndola a la luz de la dignidad y el honor. A través de esta historia, también se revela el verdadero significado de la lealtad y la fidelidad en las relaciones humanas. La promesa de David a Jonatán no era simplemente un acto de obediencia o un compromiso formal. Era una expresión de su carácter, un reflejo de su amor y su respeto por su amigo, y un ejemplo de cómo la fidelidad no se limita solo a los momentos fáciles, sino que brilla aún más cuando las circunstancias son difíciles. David, incluso después de la muerte de Jonatán, no solo recordó el pacto, sino que lo cumplió, demostrando que la verdadera lealtad no tiene fecha de caducidad. La historia de Mefiboset, por lo tanto, no es solo una lección sobre la gracia divina y el poder de las promesas, sino también una reflexión profunda sobre la capacidad humana para ofrecer amor, generosidad y restauración, incluso en medio de la adversidad. Nos recuerda que la grandeza de una persona no se mide por su estatus o por lo que tiene, sino por la manera en que trata a los demás, especialmente a aquellos que están en su punto más vulnerable. Así, la narrativa de Mefiboset sigue siendo una de las historias más poderosas dentro de la Biblia, no solo porque habla de la restauración de una persona, sino porque nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias acciones pueden marcar la diferencia en la vida de los demás. Nos desafía a ser generosos con los que nos rodean, a recordar nuestras promesas y a ofrecer gracia cuando más se necesita. Es una historia que sigue resonando, una lección de misericordia, de justicia y de cómo la fidelidad verdadera puede transformar vidas. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.